Como se ha venido informando, se espera que el lunes de la próxima semana se inicie una visita durante 4 días de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela para constatar in situ la situación de los derechos fundamentales en el país. Vamos a abordar este tema, los preparativos para recibirlos en caso de que puedan llegar y entrar a Venezuela, con Humberto Prado, comisionado designado por Juan Guaidó, la Asamblea Nacional para los Derechos Humanos y Atención a la Víctima. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bienvenido. Bien, quisiéramos empezar conociendo sobre estos preparativos y sobre la previsión ante la posibilidad de que esta comisión no pudiese entrar, tomando en cuenta pues que podría depender o dependería de la administración de Nicolás Maduro, ¿no? El acceso, el ingreso en la frontera. Y ya es el lunes. Sí, bueno, creo que son varias cosas. Una, que podemos decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano que está adscrito a la Organización de Estados Americanos como órgano consultivo. Fue creada en 1959 y en 1960 tiene su primer presidente, que fue precisamente un venezolano, un novelista, que fue Rómulo Gallegos, y que precisamente él es el que impulsa las visitas in loco, que quiere decir las visitas en el sitio, ¿no? Para constatar precisamente la situación de derechos humanos de X determinado país. Y bueno, después de 17 años, la última fue en el año 2002, cuando estuvo aquí la presidenta en ese momento de apellido Villarán, que vino a Venezuela, fue recibida con bombos y platillos, toda la comisión, y después fue simplemente echada y desacreditada simplemente porque levantaron la situación de ese momento de derechos humanos en nuestro país. ¿Y cómo era la situación de derechos humanos en 2002? Que la verdad creo que dista mucho de la que tenemos en 2020. Bueno, era muy grave también porque había muchas limitaciones en muchas de las áreas, en lo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, y había muchas protestas precisamente, que por eso es que viene la Comisión Interamericana a nuestro país y es dejada incluso entrar, que en ese momento su presidente era nuestro país, era Hugo Chávez, sí. Pero fue recibido hasta Miraflores, con eso y además eso después fue hablado de la manera más vil en contra de la comisión, simplemente porque levantaron y constataron la situación de los hospitales, la situación de las escuelas, la situación de las persecuciones que había también en ese momento. Y lo pusieron en relieve y incluso hicieron un informe muy importante que empieza inmediatamente a monitorearse desde ese sistema hacia nuestro país. Y bueno, después de 17 años, yo creo que una de las noticias más importantes es que precisamente la comisión decide y aprueba visitar Venezuela por la invitación que hace el presidente interino Juan Guaidó. Esto fue aprobado incluso cuando se llevó en el Consejo Permanente de Estados Americanos y en la Asamblea General, además de que después lo aprueba la propia comisión en su seno y brinda esa noticia tan importante para nuestro país. ¿Y qué pasa después? Que empieza como la parte organizativa de que lo que es la agenda que empieza a ensamblar la propia Comisión Interamericana con la sociedad civil, con víctimas, de manera de ellos ir, como se dice, estructurando todo lo que puede ser su agenda de atención y además de eso, en conversaciones con nosotros, para hacerle algunas recomendaciones, no para en ningún momento interferir en la agenda que ellos están ensamblando, pero sí para facilitar su, por lo menos, realización y que no tengan ningún tipo de problema. En cuanto a eso, han destacado al momento de anunciar que habían aprobado la visita a Venezuela, estoy hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se dará siempre y cuando se atiende lo establecido en el artículo 56, que establece que tienen que contar con las facilidades para poder desarrollar su trabajo aquí. Y esas facilidades tiene que ofrecérselas, digamos, quien está a cargo de la operación en Venezuela y no se logra, ni siquiera pueden ingresar. Eso quiere decir que se retiran. ¿Qué prevén en cuanto a esto? ¿Qué conversaciones hay? ¿Qué les han dicho? Bueno, nosotros en cuanto a las conversaciones que hemos tenido como muy francas y muy sinceras con ellos han mostrado mucha
en todo momento ganas de estar con nosotros, con las organizaciones, con los defensores de derechos humanos y con las víctimas, y en ningún momento hemos puesto como de relieve que haya alguna forma negativa de que no se permita la entrada, porque estamos apostando simplemente de que como órgano que vela precisamente por los derechos humanos en el sistema interamericano, tiene que entrar a nuestro país, y además de eso, bueno, tiene muchas entrevistas con, por lo menos organismos, con embajadas, además de eso, con rectores, con sindicatos, incluso con medios de comunicación y con periodistas que han sido perseguidos, han sido por lo menos incluso vulnerados en sus derechos, y esa es la función principal que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y nosotros tenemos que estar por lo menos muy claros en dos cosas. Una, de que constitucionalmente, democráticamente, quien tiene el gobierno interino de este país es Juan Guaidó. Y existe un régimen de facto que tiene en sus manos todos los poderes en sí. Y es que él quien dice, tú entras, tú no entras. Pero yo creo que simplemente aquí lo que vale es que simplemente dejen entrar a la comisión y que ellos independientemente hagan el trabajo que tienen que realizar, y que incluso puedan por lo menos entrevistarse con quien ellos quieran para que puedan cumplir esa labor. Precisamente quería preguntar eso, ¿cómo se construye esa agenda? ¿Ellos les dicen a las distintas organizaciones defensoras de derechos humanos o cómo se da esta agenda? ¿Queremos reunirnos con tal sector, o ustedes proponen para que hacen como una especie de guiatura para que ellos conversen con familiares de víctimas o afectados, etcétera? No, mire, ¿Cómo se construye esa agenda? Bueno, siempre hacen consultas, ¿no? Sí. La Comisión Interamericana, por lo menos las personas que están encargadas precisamente de ir construyendo esta agenda. Pero la Comisión Interamericana, como dije anteriormente, ya tiene desde hace más, desde 1960, su implementación. Claro. Y desde ese momento son muchas las organizaciones que han ido al sistema. Yo te puedo decir por lo menos un ejemplo. Aquí hay personas que tienen más de 30 años asistiendo al sistema. Yo tengo 22 años siendo usuario del sistema interamericano de derechos humanos. Y entonces la Comisión Interamericana ha ido como construyendo una base de datos de organizaciones, de víctimas, de hacer seguimiento a personas que tienen medidas cautelares, incluso de casos que han ido llevando para entrar a corte como casos de fondo. Y ellos precisamente en el momento que ellos van a hacer como una visita in loco, sacan inmediatamente su base de datos y van llamando a víctimas, van llamando a organizaciones, y en esas entrevistas conjuntamente van como construyendo lo que puede ser el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves, hasta el día 7, que le permitan a ellos precisamente levantar la situación de derechos humanos en el sitio a través de todas estas entrevistas, oyendo a las víctimas. Y yo creo que una de las cosas que por lo menos yo aprovecharía de esta entrevista que ustedes me están haciendo es simplemente para que todas estas víctimas que me están oyendo y todas las organizaciones que me están escuchando a través de esta oportunidad que ustedes me están dando, es que son muchas, en verdad, organizaciones que han ido al sistema, pero también hay muchísimas que no han podido ir. Y son otros también como víctimas que tampoco han podido acudir. Y esta es una oportunidad para que estén pendientes del calendario que se pueda dar en el momento que nos entreguen la agenda, para que ellos vengan a Caracas, y en el momento que vaya a ser en la sede donde ellos vayan por lo menos a trabajar, se puedan acercar para que puedan ser escuchados por primera vez por la Comisión Interamericana, porque es importante. Es muy importante. Tengan ese contacto. Claro, Ana Virginia, porque una cosa es que uno como organización vaya al sistema y que entregue informe y participe en una audiencia temática. Pero otra cosa es que ellos oigan a la víctima. Claro. Y la oigan y levanten la situación y puedan por lo menos tener la realidad que está sucediendo en nuestro país. Por lo menos te pongo un ejemplo. Tú te imaginas la Comisión Interamericana sentada donde están ustedes, y del lado donde yo estoy estén sentadas las madres de los JM de los Ríos. Todas las madres. Y se tiene previsto, por ejemplo, ese contacto con las madres del JM de los Ríos, que puedan ir al JM de los Ríos. ¿Podría ser similar a la visita de los expertos de ONU? En su agenda tienen por lo menos ir a hospitales.